¿Conoces esta prisión? La has visto en mil fotos. El Palacio Negro de Lecumberri, la leyenda del México que encerraba a sus presos más famosos. A Lecumberri la conoce muchísima gente, pero no vine a hablarte de Lecumberri. Vine a hablarte de lo que había antes, del infierno al que Lecumberri llegó a reemplazar. Un lugar que estuvo en el corazón de la Ciudad de México y del que probablemente nunca oíste ni el nombre. La cárcel de Belén. Imagina un patio oscuro, reventado de gente, harapos, barriles en los pasillos que servían de baño, y hombres comiendo de un mismo cacharro de barro, tres a la vez, o directamente desde su propio sombrero, porque no había con qué. Nada de esto es una película. Un informe oficial de inspección de 1865 describió el patio de los hombres con estas palabras: el repugnante espectáculo de un albañal para necesidades naturales. Y lo de los sombreros lo cuentan, por separado, dos fuentes distintas. No es leyenda, está escrito. Y quédate, porque al final te voy a llevar al lugar exacto donde estuvo este infierno. Y lo que hay hoy parado sobre esos muros te va a poner la piel de gallina. Suscríbete para no perdértelo. Porque esta cárcel no la clausuraron de un día para otro, cuando abrieron la famosa Lecumberri. La estuvieron matando poco a poco, durante 33 años. Y todavía no te cuento lo peor. En estos mismos años, México conoció a su primer asesino serial documentado. De aquí se fugó, según la leyenda, el Robin Hood mexicano. Y aquí, en un patio de tierra, un pelotón de fusilamiento hacía su trabajo al amanecer. ¿Por qué nadie te habló nunca de este lugar si Lecumberri es tan famosa? A eso vamos a llegar, pero para entender este infierno, no hay que empezar por las rejas. Hay que empezar por un refugio para mujeres abandonadas. Ese es el origen de esta historia, y ya vamos a llegar ahí. Pero primero, párate un segundo en lo raro del asunto. Estamos hablando de una cárcel que aterrorizó a la capital durante 70 años, que estuvo a la vista de todos, en pleno centro, y aún así, hoy casi nadie sabe que existió. ¿Por qué? ¿Por qué te sabes de memoria Lecumberri, el Palacio Negro, y en cambio de Belén no te habían dicho ni una palabra? Guarda esa pregunta. Te prometo que al final tiene una respuesta, y es más incómoda de lo que parece. Porque estas mismas paredes fueron tres cosas completamente distintas en poco más de 2 siglos y medio. Primero, un refugio para mujeres pobres y abandonadas. Después, uno de los peores infiernos que ha tenido esta ciudad. Y hoy son otra cosa. Algo que, cuando lo veas, va a cerrar el círculo de una forma que cuesta creer. Y déjame ser claro con algo antes de empezar, porque sé lo que estás pensando. YouTube ya está lleno de videos que te sueltan datos espantosos con voz segura y cero pruebas. Esto seguro lo inventó una máquina. Te entiendo. Así que aquí vamos a hacerlo distinto. Cada dato salvaje que te cuente viene de un documento, de un informe, de un historiador con nombre y apellido. Y donde las fuentes se pelean entre ellas, que se pelean y mucho, te lo voy a decir en la cara, no lo voy a esconder. Todo empezó en 1683, y no empezó como una cárcel. 1683. Todavía no existía México como país, esto era la Nueva España. Un sacerdote llamado Domingo Pérez de Barcia juntó el dinero para levantar un lugar con una idea que, para su época, era casi revolucionaria: darles techo a las mujeres que la ciudad prefería no ver. Viudas, solteras sin familia, mujeres sin nada. Lo llamó el Recogimiento de San Miguel de Belén. La gente le decía, medio de cariño, el Colegio de las Mochas. Ahí, esas mujeres aprendían el catecismo, tenían un plato de comida y una cama. Un refugio. Grábate esa palabra, porque todo lo que viene después es la traición de esa palabra. Durante casi 2 siglos funcionó como eso, un colegio, un asilo, hasta que la historia grande de México le pasó por encima. En 1859, en plena Guerra de Reforma, el gobierno de Benito Juárez nacionalizó los bienes de la Iglesia. De un plumazo, propiedades que habían sido religiosas durante generaciones pasaron a manos del Estado. Y el viejo colegio de Belén quedó ahí, disponible, vaciado de su propósito original. El Estado liberal tenía un problema muy práctico: necesitaba cárceles. La vieja prisión de la ciudad, la acordada, ya no daba. Y alguien miró ese edificio grande, sólido, en el centro, y vio rejas donde antes hubo un asilo.
Aquí conviene poner las fechas en orden, porque es justo el detalle donde los videos flojos se equivocan. En 1862, por las leyes de reforma, Juárez ordenó cerrar el Colegio de Mujeres. A las internas las mandaron a otro lugar, el Colegio de las Vizcaínas, y el edificio fue declarado oficialmente Cárcel Nacional. Esa es la decisión legal, 1862. Pero los presos de carne y hueso no llegaron ese día. El edificio necesitaba obras para volverse prisión, y esas obras tardaron unos 4 meses. Una investigación académica sobre el sistema carcelario de la época cita el documento directo. El 22 de enero de 1863 trasladaron a los primeros presos desde la Vieja Acordada hasta Belén. Ahí, ese día de enero, nace de verdad la cárcel. Y una nota, porque vas a encontrar la fecha equivocada por todos lados. Hay quien dice que Belén abrió en 1886. No, ese año recibió otro estatus administrativo, el de cárcel municipal. No es el año en que abrió. Unos años después, en el breve reinado de Maximiliano, cuando Francia le impuso a México un emperador, el lugar hasta cambió de nombre por un rato. Cárcel Imperial de Belém. Refugio de mujeres, cárcel nacional, cárcel imperial. Las paredes seguían siendo las mismas. Lo que cambiaba, cada vez, era quién sufría dentro. Y aquí está la semilla de todo el horror que viene. Este edificio nunca se pensó para ser una prisión. Se pensó para proteger mujeres, no para contener criminales. Y se notaba. No es opinión mía, es la del inspector de cárceles del propio gobierno. En mayo de 1865, un funcionario llamado Manuel G. Arirre inspeccionó Belén y escribió, con todas sus letras, que el edificio era, cito, inadecuado para el propósito al que estaba destinado. ¿Por qué inadecuado? Porque no había forma de separar a un ratero de un asesino, todos revueltos. Porque no se podía controlar quién entraba y quién salía de los patios, de las celdas, de las salas. Un asilo de mujeres convertido en cárcel de máxima peligrosidad, a las carreras, sin pensar. El propio Estado sabía, desde 1865, que ese lugar no servía, y aún así lo mantuvo abierto casi 70 años más. El informe decía que el edificio era inadecuado. ¿Qué significaba eso para la gente que vivía dentro, día tras día? Empecemos por lo más básico de todo. Empecemos por la comida. El desayuno en Belén era esto: atole y un pambazo. Un pan, nada más. A la hora de la comida, si tenía suerte, un caldo que las crónicas de la época llaman sin piedad, caldo insaboro, o sea, sin sabor, con un hueso flotando y algún resto de carne pegado. Si no, arroz quebrado, recocido y un par de pedazos de pan. Ese era el menú, todos los días, para miles de personas. Ya de por sí suena miserable. Pero espérate, porque el problema no era solo qué comían, era cómo. No había platos, no había cubiertos suficientes, así que la gente comía de unos cacharros de barro, despostillados y sucios. Así los describen las fuentes, despostillados y sucios. Y de un mismo cacharro comían hasta 3 presos a la vez, metiendo la mano por turnos. Y cuando ni siquiera alcanzaban los cacharros, comían directamente desde su propio sombrero. Léelo otra vez en tu cabeza. Un hombre, hambriento, echando el caldo del día en el sombrero que trae puesto, porque es lo único hueco que tiene. Y sé exactamente lo que estás pensando, porque yo pensé lo mismo. Esto suena demasiado brutal para ser cierto. Suena a exageración inventada. Por eso te lo subrayo. Este detalle, el de los sombreros, no sale de un solo lado. Aparece, por separado, en 2 fuentes distintas que ni se citan entre sí. Y cuando 2 testimonios que no se conocen cuentan lo mismo, deja de ser adorno literario. Empieza a ser dato. Y para dormir, nada. No había camas, no había catres. Se dormía en el suelo, sobre la piedra fría. Bueno, se dormía. Digamos que se pasaba la noche en el suelo. Los que tenían familia afuera, con suerte, recibían un pedazo de cartón o un petate, un tapete de palma, que los parientes les llevaban los días de visita. Ese petate era todo: tu colchón, tu cobija y tu frontera contra el piso. Si no tenías a nadie afuera que te lo llevara, dormías sobre la piedra pelona. Y punto.
La ropa igual. La cárcel no te daba uniforme, no te daba nada. Andabas con la misma ropa con la que caíste preso, hasta que se te caía a jirones. Ropas rasgadas y viejas, dicen los textos. Y por una versión, y aquí bajo la voz porque esto lo cuenta una sola fuente, así que tómalo como lo que es. Los más pobres de todos andaban medio desnudos. Ahora, lo peor de la vida diaria. Agárrate. No había baños. No nos había. A la gente la obligaban a hacer sus necesidades en barriles, en toneles, repartidos por las galerías y los pasillos. Ahí, donde la misma gente comía y dormía, estaban los barriles. Y otra vez, no me creas a mí. Acuérdate del informe del inspector Aguirre, el de 1865. Ese documento oficial describe, en el patio del área de hombres, cito, el repugnante espectáculo de un albañal para necesidades naturales. Una cloaca abierta, a cielo raso, en el patio. El asco no lo estoy inventando yo con música de fondo. Lo firmó un funcionario del gobierno hace más de siglo y medio. ¿Y cuánta gente vivía así, amontonada? Aquí tengo que ser honesto contigo, porque las fuentes se vuelven locas. Unas dicen que la cárcel se pensó para 300 personas y terminó con 7.000. Otras dan 600 de máximo, otras 1.000 y pico. Los números bailan tanto que no te voy a mentir con una cifra redonda y dramática. Te voy a dar la única que tiene fecha exacta y que además cuadra por dentro. Según algunas fuentes, en diciembre de 1887 había 1.432 presos. 1.119 hombres y 313 mujeres. Súmalos tú. Da justo. Aún así, ojo, ni siquiera esa cifra la respalda un archivo académico. Por eso te digo, según algunas fuentes, y no está comprobado. Lo que sí está claro, lo digan como lo digan, es que ahí vivía muchísima más gente de la que ese edificio podía aguantar. Y aquí viene un contraste que me revienta la cabeza, porque por fuera Belén no parecía un infierno. Tenía fachada neoclásica, con columnas. Adentro tenía 7 patios, cada uno con su fuente. 116 salas, talleres, escuela, cocina, hasta una atolería solo para preparar el atole. Una cáscara casi de palacio, y adentro de esa cáscara elegante, gente comiendo del sombrero, durmiendo en el piso, junto a barriles de excremento. Esa distancia entre la fachada y la verdad es, quizá, lo más honesto que se puede decir de aquel México. Y ya que hablamos de distancias, déjame contarte una de las cosas más reveladoras de todas. En Belén, si tenías dinero, el infierno era negociable. Existían 2 clases de dormitorio. Los comunes para la mayoría, el suelo y los barriles. Y los distinguidos. Por 3 a 5 pesos al mes, un preso podía comprarse un lugar en el dormitorio de distinción, con mejores condiciones. O sea, hasta en el fondo del pozo había un piso de abajo, y otro un poquito menos hondo, y la diferencia la marcaba tu bolsillo. La miseria era para los pobres, siempre lo es. Dormir en el suelo y comer del sombrero, con todo lo horrible que suena, se sobrevive. Se aguanta. Lo que no se aguantaba tan fácil era lo otro que vivía en esas paredes, junto con la gente. Algo que no distinguía entre distinguidos y comunes. Las enfermedades. Y esas sí que mataban. ¿Cuántos de los que entraban a Belén no volvían a salir vivos? Haz de cuenta que juntas en un solo edificio a miles de personas, sin baños, sin agua limpia, durmiendo en el suelo, comiendo de cacharros compartidos. ¿Qué crees que crece ahí? Todo. Las fuentes de la época enumeran las enfermedades de Belén casi con la misma lista, una tras otra, en varios textos independientes. Sarna, sífilis, herpes, escorbuto, tifo, viruela, cólera, piojos, males venéreos, anemia, neuralgias, enfermedades del estómago. Léelo despacio. No es una cárcel. Es un catálogo de todo lo que podía pudrir un cuerpo humano en el siglo XIX, reunido en un solo patio. ¿Y qué hacían con los enfermos? Aquí de verdad se te cae el estómago. Había una enfermería, sí, si a un cuarto vacío se le puede llamar enfermería. Porque, según las fuentes de la época, eso era, solo un cuarto vacío. Sin medicamentos, sin personal. Un cuarto, vacío.
Meter ahí a un enfermo de tifo no era curarlo, era apartarlo para que se muriera sin molestar a los demás. ¿Cuántos se morían? Hay una cifra que circula. Una comisión habría calculado la mortalidad de la cárcel en torno al 10%. Y aquí soy honesto otra vez, no logré rastrear qué comisión, ni de qué año exacto, así que trátala con pinzas. Pero aunque le bajes, aunque esté inflada, sigue siendo brutal. 1 de cada 10, o cerca, no salía caminando de Belén. Y hay un brote que sí está documentado con fecha. El tifo de 1892. El 4 de febrero de ese año, las autoridades de la ciudad publicaron un informe de medidas sanitarias en la cárcel. ¿Sabes cuál fue una de las medidas? Quemar los petates de los presos. ¿Sí? Esos mismos petates que la familia les llevaba para no dormir en la piedra. Los echaron al fuego porque los consideraban un nido de infección. Te quitaban lo único que te separaba del suelo para intentar salvarte de morir. Y todavía en 1897, 5 años después, seguían mandando listas de enfermos de tifo al Hospital Juárez. El tifo no fue el accidente de un mal año, fue un inquilino permanente. Hay un detalle más, atroz, y te lo doy con la etiqueta que merece, porque lo cuenta una sola fuente y sin números. Se decía que el segundo método de fuga más común de Belén, después de la fuga de verdad, era el suicidio. Presos que se colgaban en sus propias celdas. No lo tomes como estadística, tómalo como lo que es, un rumor de la época que dice mucho de la desesperación de ese lugar. Porque los que quedaban vivos tenían que lidiar con las enfermedades y a veces también con los cuerpos. Ahora, para ser justos, hay que salir un momento de Belén y mirar la ciudad completa. Porque el México de afuera también se estaba muriendo. En 1833, antes incluso de que el edificio fuera cárcel, una epidemia de cólera mató a cerca del 5% de toda la población de la Ciudad de México. 1 de cada 20 habitantes. Y ese dato no sale de un blog, sale de una revista académica de El Colegio de México. Fue el primer cólera de la historia del país. No había medicina, nadie entendía la enfermedad. Después vinieron olas de tifo en 1875 y otra vez en 1892 y 93. El tifo, en México, no se derrotó de verdad sino hasta mediados del siglo XX. ¿Qué te dice eso? Que Belén no era una anomalía monstruosa dentro de una ciudad sana. Belén era la ciudad entera, pero concentrada, exprimida, encerrada tras un muro. Todo lo que enfermaba a México allá afuera, adentro, estaba multiplicado. Pero, ¿quién exactamente se enfermaba y sobrevivía en esas paredes? ¿Y es cierto eso que se cuenta, que a las mujeres les tocaba todavía peor que a los hombres? Belén era una cárcel mixta, hombres y mujeres, en secciones separadas dentro del mismo complejo. Y aquí hay una ironía que duele. Estas paredes se levantaron 2 siglos antes para proteger mujeres, y ahora estaban otra vez llenas de mujeres. Solo que ya no era un refugio, era una jaula. Sobre las mujeres de Belén sí tenemos números confiables, y quiero usar esos, los buenos, los de archivo, no los de relleno. Vienen de un estudio académico basado en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Escucha. En 1863, el primer año de la cárcel, entraron 2.699 mujeres y salieron 2.430. Una marea humana entrando y saliendo. Para 1873 había 211 mujeres presas, y de esas 211, solo 27 tenían trabajo en la costura. El resto, sin nada que hacer, encerradas. Y hacia 1881 dormían cada noche unas 255 mujeres ahí dentro. Pero el dato que a mí me para el corazón es otro. Ese mismo año, 1881, vivían en Belén alrededor de 20 niños. Niños, chiquitos, con sus madres presas, creciendo entre los barriles y el tifo y las asesinas. Su primer mundo, lo único que conocían era esto. El orden dentro de la sección de mujeres lo ponía una figura curiosa, la presidenta. Y no era una funcionaria, era una presa, elegida por el inspector por su buena conducta, a la que le pagaban 4 pesos al mes por mantener la disciplina entre sus compañeras. Una interna mandando sobre las internas. Así se gobernaba ese mundo.
Y de ese mundo salió una de las historias más increíbles de todo Belén. Una que necesito que conozcas, porque es la prueba de que hasta en el peor lugar, a veces, un ser humano decide encender una luz. Se llamaba María Villa. Le decían la chiquita. Había sido trabajadora sexual y llegó a Belén condenada por matar a una rival, por un hombre. Su número de presa, 4002. Y esta mujer, esta asesina, hizo algo que nadie le pidió. Dentro de la cárcel se volvió maestra. Levantó de nuevo la escuela de mujeres, que estaba caída. Enseñó a leer, a escribir, a hacer oficios a otras presas. Lo hizo tan en serio que, tras una inspección, el regente de la ciudad, Guillermo de Landa y Escandón, prometió mandarle máquinas de coser a la sección de mujeres. Una condenada por homicidio, convertida en la maestra de la cárcel. Esa terca humanidad en medio del horror es la parte de esta historia que no me quiero saltar. Ahora tengo que frenar y hablarte con cuidado, porque aquí es donde los videos fáciles te mienten. Seguramente has oído, o vas a oír, que en Belén obligaban a las mujeres a acostarse con los guardias para poder comprar su libertad. Es una frase que se repite igualita en 3 o 4 sitios populares, y es una generalización tramposa. Lo que sí hay, documentado en el archivo, es un caso concreto de 1878, un expediente real. A ciertas mujeres recién liberadas que antes habían estado registradas como trabajadoras sexuales, la ley les exigía pagar 1 peso por el coche que las llevaba a una inspección médica obligatoria. Si no tenían ese peso, se quedaban esperando días. Y algunas, para conseguirlo, terminaban aceptando dar servicios sexuales. Eso es lo que dice la fuente académica. ¿Lo ves? No es todas las presas pagaban su libertad con sexo a los celadores. Es un caso puntual, feo, sobre el transporte a un examen médico. De hecho, el estudio serio sobre la sección de mujeres ni siquiera menciona guardias hombres metidos ahí adentro. Te cuento la versión estrecha y verificable, no el clic fácil, porque esa es la única forma de que me creas todo lo demás. Mujeres, niños, una maestra que era asesina. Pero Belén también guardaba a otro tipo de gente. Gente que no estaba ahí por robar ni por matar, sino por pensar cosas incómodas para el poder. Durante el Porfiriato, los largos años en que Porfirio Díaz gobernó México casi como dueño, Belén se volvió algo más que una cárcel de rateros. Se volvió una herramienta. Según describen las fuentes, era el lugar preferido de Díaz para castigar a la oposición, y no por casualidad, precisamente por lo insalubre, lo hacinado, lo ruinoso del edificio. Meter ahí a un enemigo político no era solo encerrarlo, era doblarlo. Era ponerle enfrente el tifo y los barriles, a ver cuánto aguantaban sus ideas. Y esto no es una interpretación mía forzada. El propio archivo del Estado mexicano, el portal Memórica, titula su sección sobre esta cárcel con estas palabras: La cárcel de Belén, prisión de los liberales. El gobierno de hoy lo reconoce, oficialmente, para qué se usaba. ¿Quiénes eran esos liberales? Los más famosos, los hermanos Flores Magón. Ricardo y Jesús, ideólogos, precursores intelectuales de la revolución que venía. El 22 de mayo de 1901 los mandaron a Belén, y ya era su segunda vez, acusados de difamación por un artículo titulado Instintos salvajes. Los condenaron a 2 años. Salieron bajo fianza el 30 de abril de 1902. En Belén, la maquinaria de Díaz intentaba callar precisamente a las voces que, unos años después, ayudarían a tumbarlo. Pero de todas las frases que se dijeron sobre este lugar, hay una que se le quedó pegada para siempre. A Belén la bautizaron la Escuela del Crimen. Y esa frase tiene un autor con nombre. Se llamaba Heriberto Frías, periodista. Lo encerraron en Belén. La orden de arresto es del 16 de abril de 1893, por haber contado en un periódico la matanza de Tomochic, una rebelión que el ejército de Díaz había aplastado a sangre y fuego. Frías conoció Belén por dentro, como preso, y de ahí salió su veredicto. La cárcel era, dijo, una escuela del crimen, donde la gente salía peor que como entraba. Piénsalo un segundo, porque es demoledor. Un lugar que, en teoría, existía para corregir criminales, en la práctica los fabricaba. El que entraba por un robo pequeño salía graduado, con contactos, con oficios nuevos,
más duro y más roto que antes. Y déjame separarte a dos personas que los videos flojos confunden todo el tiempo. La frase escuela del crimen es de Frías, un hombre del siglo XIX que lo vivió. Pero hay una historiadora de hoy, del siglo XXI, Berta Hernández González, del INA, que ha estudiado los archivos y le da la razón con documentos. La mala administración de Belén, dice ella, volvía a los presos más peligrosos, no los rehabilitaba. Una lo sufrió, la otra lo comprobó. No son la misma persona, y me importa que lo sepas. Quédate con esa idea un momento, porque quiero preguntarte algo directamente. ¿Tú crees que una cárcel puede volver mejor a una persona, o solo la vuelve peor de cómo entró? Piénsalo con lo que ves hoy, con las cárceles de nuestros días, y déjamelo en los comentarios. Me interesa de verdad, sobre todo si conociste de cerca a alguien que pasó por una. Un apunte más de esta época, medio inquietante. En Belén, un criminólogo llamado Carlos Rumañac se dedicó a fotografiar y estudiar a los presos, tratando de armar los primeros perfiles del delincuente mexicano. Por eso, a Belén se le ha llegado a llamar el primer laboratorio de criminología de México. Aunque esa frase la vi en una sola fuente, así que tómala como lo que es, no como un dato de piedra. Lo que sí queda claro es que los presos de Belén no solo sufrían el encierro, se volvieron, sin permiso, objetos de estudio. Unos salían peores de cómo entraron, otros no salían. A esos los llevaban a un rincón con piso de tierra que los presos llamaban, casi con ternura macabra, el patio del jardín. Empecemos por el monstruo, el nombre que casi siempre aparece cuando alguien habla de Belén. Francisco Guerrero Pérez, apodado El Chalequero, es considerado el primer asesino serial documentado de México. En los años 80 del siglo XIX, mató al menos a unas 20 mujeres, en su mayoría trabajadoras sexuales, en las orillas de la ciudad. Un depredador en toda la extensión de la palabra. Ahora, aquí tengo que ponerte un semáforo en rojo, porque es justo el tipo de dato que se cuenta mal. Muchas fuentes dicen que el chalequero estuvo preso aquí, en Belén. Y puede ser. Pero te lo doy solo como por una de las versiones, porque la biografía más detallada de este hombre cuenta otra cosa. Que después de que Porfirio Díaz le conmutara la pena de muerte, lo mandaron a la fortaleza de San Juan de Ulúa, y que al final murió en Lecumberri, en noviembre de 1910, sin que lo alcanzaran a ejecutar. Incluso de qué murió se discute. Unos dicen tifo, otros tuberculosis, otros un derrame. Así que no te voy a jurar que el chalequero pisó Belén, te voy a decir la verdad. Es posible, pero está en disputa. Lo que no está en disputa es cómo se mataba, oficialmente, dentro de esta cárcel. Fusilamiento. En un patio interior, de piso de tierra, que llamaban el patio del jardín. Para que te des una idea del volumen de muerte, hacia 1887, según los registros de la época, había en Belén 38 condenados a muerte esperando su turno. Y dato para tomar con reserva, viene de una sola línea, más de la mitad de todos los presos ni siquiera tenían sentencia. Estaban ahí, encerrados, solo procesados, esperando que alguien decidiera su vida. Pero si hay una ejecución en Belén que quedó grabada, con nombres, con hora, casi minuto a minuto, es esta. Ponle rostro al patio del jardín. Se llamaba Jesús Negrete, el tigre de Santa Julia. Un asaltante al que el pueblo veía como una especie de Robin Hood de su barrio. Lo condenaron a muerte no una, sino 5 veces, y la mañana del 22 de diciembre de 1910, alrededor de las 6:25, lo llevaron al patio del jardín a cumplir la sentencia. Tenía 37 años. Los detalles sobreviven porque quedaron escritos. A las 5 de la mañana le dieron misa, en una capilla improvisada, un padre de nombre Julián Villalain. El pelotón que lo fusiló tiene nombres propios en los registros. Al mando iba el cabo Tirso López, con sus gendarmes. Y cuando el sacerdote le ofreció confesarse por última vez, Negrete contestó una frase que se volvió leyenda. Y esta sí está confirmada por escrito. No, padre, no me confieso. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo. Frente al pelotón, a los 37 años, el periódico El Imparcial lo resumió así al día siguiente. Pagó en el patíbulo todos sus crímenes.
Y déjame ser cuidadoso con algo. Se cuenta también que gritó «¡Adiós todos!» antes de las descargas, pero esa segunda frase no la pude confirmar en la fuente original, así que no te la vendo como cierta. La primera sí, la segunda, ¿quién sabe? Y hay algo más que sobrevive, algo que puedes ver hoy con tus propios ojos. El gran grabador mexicano José Guadalupe Posada hizo una estampa publicada en la Gaceta Callejera que muestra un fusilamiento en el patio de Belén, el de un tal Luciano Islas. Ese grabado original se conserva nada menos que en el Museo Metropolitano de Nueva York. O sea, no tienes que creerme a mí. Puedes ir a mirar cómo se mataba en Belén, colgado en la pared de uno de los museos más importantes del mundo. De ese patio solo había una salida, pero la leyenda dice que alguien encontró otra y se fugó. Aunque, te advierto, separar aquí la verdad de la fábula es casi imposible. La pregunta que seguro traes en la cabeza es, ¿cómo se podía escapar tantas veces de una cárcel en pleno centro de la ciudad? Y la respuesta honesta quizá te sorprenda. No fueron tantas. Cuando rastreas fugas con nombre y fecha, a lo largo de casi 70 años salen pocas. La fama de las fugas constantes descansa, en realidad, sobre dos nombres célebres y un episodio de guerra, no sobre un patrón. Y prefiero decírtelo así, en corto, que inflarte un mito. El mito más grande de todos es Jesús Arriaga. Chucho el Roto, el Robin Hood mexicano. Según una fuente, ocupó la celda número 37 y de aquí, dicen, protagonizó una fuga legendaria. ¿En qué año? Unas fuentes dicen 1875, otras 76. ¿Cómo? Unas dicen que abrió un boquete en el muro y salió con otros 21 presos, otras que se disfrazó de funcionario y salió caminando a plena luz, dejando una carta de despedida al gobernador. El INAH la llama la primera fuga de una cárcel mexicana. Aunque eso también hace ruido, porque el propio Chucho ya se había fugado 3 veces antes de 1873. Ni la fecha, ni el método, ni el título de primera se sostienen limpios. ¿Y cómo murió? Aquí está lo bueno, y por esto lo traigo. Hay 3 versiones, al mismo tiempo, en fuentes serias. Una, murió de disentería, en 1885. 2. Murió por 300 azotes en San Juan de Ulúa, el 25 de marzo de 1885. Esa la sostiene el INAH. 3. Los mismos 300 azotes, pero en 1894, y esta es la que un medio grande llama la más conocida. Y por si fuera poco, hay una leyenda de que, años después, abrieron su tumba y encontraron piedras en lugar del cuerpo. ¿Cuál es la verdadera? No lo sé. Y no te voy a hacer como esos videos que eligen una al azar y te la sueltan con voz de documental, como si fuera un hecho. Ni los historiadores se ponen de acuerdo en la fecha ni en la causa de muerte de este hombre. Esa es la verdad. Y justo por eso deberías desconfiar de cualquiera que te cuente la vida de Chucho el Roto como una sola versión cerrada. Ahora, frente a la leyenda, pongamos los casos que sí tienen papeles. El 13 de febrero de 1932, un preso apodado El Rafles Mexicano se fugó de Belén, disfrazándose del propio custodio que lo vigilaba día y noche, y salió tranquilo por la puerta principal. Nadie lo notó hasta horas después. El diario La Prensa lo reportó 2 días más tarde. Ese sí, documentado, con fecha. Y la fuga masiva de verdad no vino por astucia, sino por la guerra. En febrero de 1913, durante la Decena Trágica, la artillería de los golpistas, atrincherados en la Ciudadela, ahí a un lado, disparó contra Belén, abrió un boquete en el muro y provocó un motín. Varios presos se fugaron entre los escombros. Uno de ellos, un español llamado Higinio Granda, terminaría, según las crónicas, encabezando la tristemente célebre Banda del Automóvil Gris. Y se cuenta que después lo perdonaron y que murió viejo en España. De preso fugado entre bombas a jefe de banda indultado, enfermedades, hacinamiento, fugas, una cárcel que fabricaba criminales. Para el arranque del siglo XX, el poder ya tenía lista su respuesta, y esa respuesta tenía nombre: Lecumberri. En septiembre de 1900, Porfirio Díaz inauguró una prisión nueva, pensada desde cero. Un edificio en forma de estrella, con una torre central desde la que se vigilaba todo, el modelo panóptico del filósofo inglés Jeremy Bentham. La penitenciaría de Lecumberri, el Palacio Negro, y se construyó, literalmente, para resolver los problemas de Belén.
el hacinamiento, la insalubridad, todo eso que ya viste. Y aquí llega el dato que le da la vuelta a la historia que casi todos cuentan. Belén no cerró el día que abrió Lecumberri. Para nada. Las dos cárceles funcionaron al mismo tiempo, en paralelo, durante 33 años. Desde 1900 hasta 1933. La vieja Belén se fue vaciando de a poco, con calma, mientras la nueva se llenaba. Y los primeros presos de Lecumberri llegaron, justamente, trasladados desde Belén. No fue un relevo, fue una agonía lenta de 3 décadas. ¿Por qué la mataron, al final? La historiadora Berta Hernández González lo resume en fallas concretas. Faltaban celdas, se manejaban mal las adicciones de los presos, la higiene era un desastre, y sí, los presos se fugaban. Su fórmula, la que ya conoces, fue la sentencia definitiva, una escuela del crimen, donde la gente salía peor que como entraba. Y para que no te quedes con que Lecumberri fue la salvación, no lo fue. El historiador Antonio Padilla Arroyo señala que el traslado se hizo sin buen manejo y que el nuevo esquema se deterioró rapidísimo. Cambiaron el edificio. El problema de fondo se mudó con ellos. Belén se cerró en 1933 y entre ese año y el siguiente la demolieron. Picos y mazos sobre los muros que habían visto de todo. Pero lo que construyeron encima, eso es lo que te prometí al principio. Sobre esos 24,000 metros cuadrados de antiguo infierno, levantaron una escuela, el Centro Escolar Revolución. Una escuela pública para 5,000 niños, con estadio y hasta alberca. La inauguró el presidente Abelardo L. Rodríguez el 20 de noviembre de 1934, con un discurso sobre dejar atrás la siniestra herencia de la cárcel para entregarle ese suelo a la educación del pueblo. Detente un segundo en la imagen. El mismo suelo de los barriles, donde se fusilaba al amanecer, donde una asesina enseñaba a leer. Ese suelo, hoy, aguanta las pisadas de niños corriendo al recreo. Refugio para las desamparadas. Después, infierno. Y al final, una escuela. El círculo se cerró. Pero queda una última pregunta, la misma con la que empezamos. ¿Por qué nadie te habló nunca de Belén si Lecumberri es tan famosa? Ya tienes la respuesta, y es casi cruel de tan simple. A Belén la borraron. La hicieron polvo y le pusieron algo encima. La que se volvió leyenda fue la sucesora, el Palacio Negro, y el infierno que vino antes se fue de la memoria junto con sus piedras. No hay muro que visitar, no hay foto icónica, solo una escuela y unos cuantos documentos que casi nadie lee. Comer del sombrero. Morir de tifo en un cuarto vacío. Un patio de tierra con un pelotón al amanecer. Y hoy, sobre exactamente ese lugar, suena un timbre de escuela. Eso es todo lo que separa una cosa de la otra, el tiempo, y que alguien se acuerde. Cuando lo olvidamos del todo, es como si nunca hubiera pasado. Por eso te lo conté. Así que dime, ahí abajo, en los comentarios, ¿sabías que esto estuvo en tu ciudad? ¿Alguna vez pasaste por ese rumbo sin tener idea? Cuéntamelo. Y si quieres seguir bajando conmigo a las prisiones que México prefirió olvidar, suscríbete, porque apenas estamos abriendo la primera puerta. Nos vemos del otro lado del muro.